quiero poner en perspectiva en qué parte de la historia vamos entrando ahorita. Miqueas, obviamente, si él escribió entre el 735 y el año 700, que es antes de la destrucción de Samaria. ¿Quién destruyó Samaria? Ya dije eso muchas veces. Los sirios, ¿verdad? Los asirios destruyeron a Samaria. ¿Y quién era rey cuando las destruyeron, las sitiaron? ¿Quién era rey de ellos? Que vino a las puertas de Jerusalén y desafía al pueblo de Dios, desafía a Dios mismo, y luego va para su casa y allá lo matan en su propia casa. Empieza con ese. No. Ezequías era rey. Ajá, el rey Ezequías era rey. El rey Ezequías, y Isaías era el profeta. Ahorita estoy cambiando el nombre. Ezequías. Ya me andan haciendo dudar ustedes, ¿verdad? No, era Ezequías, ahí está, ya ven. No, hombre, ustedes como, ya ven, nos vamos a hacer igual de burros todos aquí. Gracias. No, hombre. Ya está ni el maestro está dando el kilo. No. Ya, hay que cambiar de maestro porque este está agarrando mucho monte ya. Bueno, regresando, ¿verdad? Si es de la destrucción de Samaria hasta los días del reinado de Ezequías, entonces Miqueas obviamente fue contemporáneo de Isaías. Eso nos pone todavía mucho tiempo antes de que los babilonios vengan y conquisten a Judá. De hecho, antes de que lleguen y sitian a Jerusalén. Y estamos todavía entonces en el tiempo antes del exilio, en el tiempo antes de la cautividad. Y entonces vuelvo a repetir, Miqueas vino a ser contemporáneo con Isaías. Ahora solamente lo quiero para poner en perspectiva. Recuerden, aquí hasta este momento, cuando él inicia su ministerio todavía no se destruía Samaria. Pero él vino a ser rey hasta el tiempo de Ezequías, que es en ese tiempo, en el tiempo del reinado del rey Ezequías, rey de Judá, que es cuando se destruye a Samaria, o el reino del norte. Luego miramos, la semana pasada, a Sofonías. Sofonías es un profeta que él ya viene a profetizar entre el 630 al 625. Él es contemporáneo con Jeremías. Y ambos vienen a enfrentar a un pueblo rebelde. Recuerden, Jeremías comienza a profetizar inmediatamente antes de que los babilonios vengan a tomar a Jerusalén. Para el tiempo en el cual Jeremías viene a ejercer su ministerio, recuerden, los asirios eran los que estaban gobernando todo, pero Babilonia vino, peleó contra los asirios, los destruyó, y entonces de ahí bajan rápidamente a Jerusalén, pero tiene que regresarse Nabucodonosor para Babilonia, arreglar asuntos que les surgieron allá, y él se va. Y en esa deportación se lleva solamente unos cuantos. Daniel y Ezequiel, ¿verdad? No se van hasta más tarde, la segunda deportación. Entonces aquí es donde estamos en el periodo de la historia. Recuerden, aquí todavía es cuando Jeremías viene hablando, advirtiendo, arrepiéntanse porque Dios los va a castigar. Y ya casi al final del ministerio de Jeremías es cuando finalmente viene Nabucodonosor. Y ya esta ocasión sí vino a destruir todo. Destruyó el templo, destruyó los muros, quema todo y se lleva a todos los cautivos, ¿verdad? Dejó en Jerusalén solamente gente pobre, fue lo único que quedó. Muy poca gente quedó en Jerusalén. Y Jeremías estuvo ahí presente cuando finalmente entra Nabucodonosor y destruye todo. Entonces en ese periodo, ¿verdad?, del tiempo es cuando vino Sofonías, más o menos en ese tiempo. Un tiempo difícil obviamente para profetizar. Esto no lo hago porque ya lo miramos. Nahum, otra vez se le llama consolación y consolador, no para quienes él está escribiendo, que su mensaje va dirigido a Nínive, pero él es consolador o consolación al pueblo de Dios, que ellos pueden ahora ser consolados finalmente de que los enemigos del pueblo de Dios van a ser finalmente castigados. De hecho, esto fue lo que les mencioné, ¿verdad? Que cuando a Jonás originalmente se le mandó a que él,
le profetizara al pueblo de Nínive, Jonás, él hubiera estado contento si a él le hubieran dado este mensaje en lugar, ¿verdad? En lugar de que le dieron a él. Porque Jonás fue a predicar un mensaje de arrepentimiento. Si ustedes de aquí a tantos días no se arrepienten, va a venir un castigo de parte de Dios. No, se arrepintieron, ¿verdad? Dios los perdonó, pero Jonás estaba enojado por ello. Y el mensaje que Nahum está hablando en contra de Nínive ya no es un mensaje para que se arrepienten. El mensaje de Nahum es, ahora sí viene el castigo de Dios. Años más tarde él vino a profetizar. Entonces, dos diferentes profetas, sus profecías fueron pertenecientes a la ciudad de Nínive. Ya toda la razón, ¿verdad? En cuanto a eso ya lo hemos hablado cuando estudiamos los profetas mayores, en por qué Dios enviaría profetas a naciones que no eran el pueblo de Israel. Y esto nos trae aquí a Habacuc. ¿Miramos a Habacuc la semana pasada? ¿Te acuerdas, Maribel? ¿Lo miramos o no? No, en Habacuc no lo miramos. Bueno, entonces Habacuc, ¿verdad? ¿Qué significa su nombre? Recuerden ya, los que ya miramos ahorita, Sofonías, Jeremías, son contemporáneos. Jeremías va a estar presente hasta que llega a Babilonia y son llevados cautivos. Y aquí va a entrar Habacuc. Él viene a ejercer su ministerio entre el 612 y el 606. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, vayan conmigo allá a Habacuc y vamos a leer el capítulo 3 y el versículo 16. Y ahí es donde sacamos esa información de que su ministerio, ¿verdad?, vino a ser ejercido entre el 612 y el 603. Dice ahí el versículo 16. Habacuc, capítulo 3 y versículo 16. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo que lo invadirá con sus tropas. Ahora aquí, ¿de qué estaba hablando? Está hablando acerca de Asiria. Y noten lo que está diciendo acerca de Asiria. La última parte dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Todavía no pasa esto. Entonces, si creemos eso es porque Asiria vino a caer entre el 612, o cayó entre Babilonia en el 612, y en el 605 antes de Cristo es cuando pasa esto. El primer grupo es llevado a Babilonia. De esto está hablando. Vea, todavía no se cumple que venga el pueblo que iba a llevar cautivo al pueblo de Dios. Y esa profecía entonces él la tuvo que hacer entre la caída de Babilonia y el 605, cuando vino Nabucodonosor a Babilonia y se llevaron al primer grupo. Esto implica entonces, ¿verdad?, que si miramos también que en qué tiempo él profetizó, otra pauta, otra clave la encontramos en Segunda de Reyes. Noten lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 23. Y el versículo 31 y 32. Dice ahí, de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías, no es Jeremías el profeta, de Libna, y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amad, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre de Joacim, le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Entonces en esos tiempos, ¿verdad?, más o menos cuando Habacuc vino a ejercer su ministerio. Recuerden, entonces aquí, para ese entonces, él ya está hablando de que él también iba a estar presente cuando llegara el día que el pueblo de Dios iba a ser llevado. Pregunta bien fácil, esta ya se las di. ¿Qué otro profeta estuvo presente cuando entró Nabucodonosor? ¿Quién? Jeremías. Entonces hay un profeta mayor que estuvo presente, fue Jeremías, y hay un profeta menor que también estuvo presente cuando llega a Babilonia. El profeta menor es Habacuc.
¿De qué habla el justo? ¿De qué habla el libro de Habacuc? Lo dividí, ¿verdad? Este es un libro que es, bueno, un poquito simple. Y lo que miramos nosotros es que solamente tiene 3 capítulos este libro. En el primer capítulo del libro de Habacuc, recuerden el propósito que él está escribiendo. En el versículo 16, capítulo 3, ya nos dijo que él iba a estar presente cuando viniera ese pueblo que los iba a llevar cautivos, hablando de Babilonia. Lo primero que él profetiza en el capítulo 1 está hablando acerca del juicio de Dios que va a venir sobre Judá. Y él viene a hacer algo similar a lo que hizo Isaías. Isaías cuestionó lo mismo que Habacuc está cuestionando. En el versículo 12 al versículo 17, eso fue lo mismo que Isaías le estaba preguntando a Dios. Habacuc no puede entender cómo es posible que Dios va a emplear a una nación impía, a una nación más pecadora que es Babilonia. Y en su mente él dice, Señor, ¿cómo es que tú vas a permitir que ellos, los babilonios, una gente impía, sean ellos quienes van a venir a castigar a tu pueblo? Que sí son pecadores, pero ellos no son tan impíos o tan pecadores como lo es el pueblo de Babilonia. Obviamente, ¿verdad? Cuando hablé de esto, en el caso de Isaías, una de las cosas que nosotros tenemos que entender y tener siempre por seguro, el hecho de que yo como hijo de Dios peque y le falle a Dios, tengo que estar consciente de que en ocasiones Dios puede usar gente impía y pecadora para darme a mí la disciplina que yo necesito por el pecado que yo he cometido. Eso es lo que estaba pasando exactamente con el pueblo de Judá. Tenía que haber un agente por medio del cual Dios trajera el castigo. Y sí, Dios escogió una nación pecadora, una nación impía como lo fue Babilonia. Y sin embargo, ¿verdad? Ese fue la gente que él en su potestad decidió elegir. Obviamente, ¿verdad? No se va a quedar ahí porque más tarde también va a venir el castigo sobre Babilonia por lo que ellos han hecho. Pero por el momento ese es el medio. Y mientras que Habacuc está profetizando, sabe bien que Babilonia va a venir, va a conquistar a los de Asiria, o ya la ha conquistado, y sabe bien que una vez que han conquistado a Asiria, como está en Samaria, es muy fácil que él baje y venga para Jerusalén. Ya los asirios lo habían hecho una vez, obviamente los babilonios también lo pueden hacer, y él sabe que en esta ocasión el pueblo va a perecer por medio de los babilonios. Pero luego viene el castigo de parte de Dios, sí. Babilonia hace la gente para castigar al pueblo de Dios, pero luego Dios también va a hablar en el capítulo 2 qué es lo que va posteriormente a pasarle a Babilonia. Y aquí es donde dice, ay de los caldeos, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 6 al 20. Y ahí esa porción de la escritura del versículo 6 al versículo 20 es un canto en el que hay mucho sarcasmo. Una burla realmente en contra de Babilonia. Babilonia era una ciudad que se creía impenetrable. Y tengo hecho algunas fotos, ¿verdad? De lo que ellos piensan, cómo se miraría, los muros, qué tan grandísimos estaban. Básicamente Babilonia era una ciudad impenetrable, desde una perspectiva física. Sin embargo, ¿verdad? La manera como ellos fueron conquistados de la noche a la mañana por los persas, es una manera en la cual ellos nunca se hubieran esperado. Y la única manera de que podían entrar, es la manera como entraron ellos. Pero el punto aquí es que Dios está diciendo, sí, ellos son el agente, pero no van a quedar sin castigo. A ellos también los voy a castigar más tarde. El último capítulo cierra Habacuc, da 3 capítulos muy cortitos. Y en el capítulo 3 él cierra haciendo una oración, pidiendo, ¿verdad?, compasión de parte de Dios, pidiendo misericordia de parte de Dios en medio del juicio. Y termina con esta última parte, que es lo que el hermano Castillo, ¿verdad?, notaba. Dice, ¿por qué siempre terminan con eso? ¿Verdad? Con unas palabras de juicio, de salvación, de esperanza. Porque recuerden, la razón que Dios está trayendo este castigo era porque era un castigo que era necesario. De otra manera, no iba a haber ese remanente que pudiera tener un corazón, como lo dijo Jeremías, el profeta, les voy a cambiar ese corazón de piedra a un corazón de carne, ¿verdad? Un corazón suave. Y la única manera de hacerlo era pasándolos por medio de la dificultad. Eso vamos a mirar normalmente, lo miramos durante todo el periodo de los jueces, lo miramos durante todo el periodo de los reyes, y obviamente, ¿verdad?, aquí estamos mirando que es el mismo proceso que Dios va a emplear. Es un castigo que es necesario para que por lo menos un remanente sea salvo, y Dios pueda trabajar con ese remanente, y por medio de ellos se va a cumplir su promesa de traer al Cristo. Por eso la última parte, ¿verdad?, del juicio y la salvación.
Pero también, ¿verdad? Obviamente para llegar a eso, recordaron las obras del pasado, la misericordia que Dios ha tenido en el pasado, las victorias que Dios les ha dado al pasado, y esa es la esperanza que usan para el futuro, lo que Dios va a hacer para bien para el pueblo. Pero más que nada lo importante es entender, Habacuc, al igual que Jeremías, fue alguien que estuvo presente y pudo mirar cuando llegan los babilonios y entonces comienzan a llevar deportados para Babilonia. Es la parte de la historia donde estamos. Ahora, aquí vamos a llegar ahora a Ageo. La palabra Ageo o el nombre Ageo, su significado es festivo. Y algo importante de Ageo, recuerden, Ageo va a ser el primer profeta en profetizar después del cautiverio. Ahora aquí, hermana Esmeralda, si Habacuc profetizó en la entrada, en la llegada de Babilonia a Jerusalén, y Ageo es el primero que profetiza después del cautiverio, más o menos ¿cuántos años han pasado entre Habacuc y Ageo? Uh-huh. Una fecha estimada. Hermano Juan le va a ayudar, no se preocupe. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? 90 años. 90 años. ¿En qué te basas? Pues 520 antes de Cristo. Y el otro he dicho que era 600, ¿no? 600. 80. Creo que iba a 70 años, ¿no? ¿Ah? Vamos acá en el 505, ¿verdad? Y acá estamos en el 520. 15 años. ¿Ah? 15. ¿15 años? ¿Ah? Pero 520 es antes de 505. ¿Cómo? Es 520 es antes de 505. 86 años entonces. 86 años. Menos 15. Bueno, si lo pudiéramos redondear, ¿cuánto tiempo duró el cautiverio? Sin mirar las fechas, ¿cuánto tiempo duró el cautiverio? 70 años. Si uno está presente cuando llega Nabucodonosor, se los lleva, y Jeremías ya profetizó el periodo del cautiverio, van a ser 70 años. Entonces tengo que pensar que una fecha aproximada, ¿verdad? A lo mejor un poquito más de 80. Y sí fue un poquito más de 80, ¿verdad? Porque obviamente Esdras viene un poquito después de que ya empezaron a regresar. Y ahorita vamos a mirar, ¿verdad? En qué fecha más o menos. Pero Ageo, ¿verdad? Es festivo. ¿Por qué festivo? Dios escogió a este profeta porque obviamente ahora puede haber fiesta en Judá. Recuerden, por 70 años esa ciudad estuvo deshabitada, en el sentido de que Dios le dio reposo a la tierra durante esos 70 años. Por 70 años ellos han estado dispersados por todas las naciones, y ha sido por medio del decreto de Ciro que ellos finalmente se les permitió regresar. Y cuando ellos regresan, ¿verdad?, para restaurar el templo, restaurar el muro, no todo pasó al mismo tiempo. Ahora, ¿qué más me dice el hecho de que Ageo es el primer profeta en profetizar después del cautiverio? ¿Qué más me dice de eso? ¿Con quién más fue contemporáneo? Ageo, ¿con quién fue contemporáneo? De los que ya regresaron. Nehemías. ¿Cómo sabes que Nehemías? No sé. ¿Ah? ¿Es adivinación o tienes tienes algo ahí para decirlo? ¿Quién levantó la mano? ¿Qué pasó? ¿Esdras? Pues ahí está. Pues sí, ahí lo tengo. Hasta en rojo se los puse, miren. Hasta en rojo se los puse. Vamos a Esdras, por nombre, pobrecito de Esdras, lo ignoramos aquí. Fíjense lo que dice ahí en Esdras, capítulo 5, versículo 1 y 2. Y pongan atención porque ahí van a mirar. Entonces eso quiere decir que Ageo es contemporáneo con Esdras, y ahorita vamos a mirar con quién más. Esdras capítulo 5 y versículo 1 dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Entonces aquí ya les doy otra respuesta. Ahorita que lleguemos a Zacarías, Zacarías también fue contemporáneo con Ageo, y Zacarías también fue contemporáneo con Esdras. Ellos tres, ¿verdad?, todos tomaron parte ya una vez que el pueblo ha regresado del cautiverio. Versículo 2. Entonces se sentaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces aquí tenemos a Zorobabel.
Recuerden, Zorobabel fue el que fue encargado de parte de Dios para dirigir la obra de la reconstrucción del templo. Juan, ¿quién durante el cautiverio, qué profeta tuvo una visión de este nuevo templo? Porque iba a ser diferente al templo de Salomón, pero ¿quién tuvo la visión de ese nuevo templo? Un profeta mayor que vivió en el cautiverio. Jeremías. No fue Jeremías. Isaías. No, Isaías vivió mucho antes del cautiverio. Daniel vivió en el cautiverio, pero no fue Daniel. Nomás nos queda uno, ¿quién? ¿Cómo? Ezequiel. El profeta Ezequiel fue el que tuvo la visión, ¿verdad?, de ese nuevo templo. Ahora recuerden, entonces, ¿qué estamos mirando? Isaías fue profeta mucho antes del cautiverio. Durante el cautiverio estuvo presente Jeremías, estuvo presente Habacuc, por lo menos dos de ellos, dos profetas. Durante el cautiverio, allá en Babilonia está Daniel. Él está en la capital, mientras que Ezequiel está afuera, entre los pueblos. Dos profetas están dentro del cautiverio, profetas mayores. Después del cautiverio, aquí es donde entra Ageo. Y Ageo va a regresar con Zorobabel. Zorobabel es a quien Dios ha dado instrucción para que reconstruya la casa de Dios, el templo. Y a Zorobabel lo está asistiendo Jesúa. Y además de Zorobabel y Jesúa, ahí hay dos profetas menores. Los dos profetas menores que son mencionados son Ageo y Zacarías. Dos profetas que son mencionados. Ahora vamos también a Esdras capítulo 6 y el versículo 14 al versículo 16, y dice ahí lo siguiente. Los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios, del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Bueno, ¿qué es lo que miramos entonces, verdad? Que de acuerdo a lo que miramos aquí, es contemporáneos después del cautiverio, nombres importantes: Zorobabel, Jesúa, Zacarías y Ageo. Cuatro nombres que son importantes recordar de los que han regresado del cautiverio. ¿En qué tiempo específicamente él comienza a ministrar? Bueno, eso tenemos que ir internamente. Ahora sí vamos al libro de Ageo. Y Ageo mismo nos dice en qué tiempo es que él comenzó a ejercer su ministerio. ¿Quién lo lee? Ageo capítulo 1, versículo 1. Ageo 1:1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Okay. ¿En qué tiempo es que él comenzó su ministerio? ¿Qué parte de ahí es importante? El mes sexto. ¿Mes sexto de qué? En el segundo año, en el mes 6 del segundo año del reinado de Darío. De eso acuérdense. Mes número 6 del segundo año del reinado de Darío. ¿Quién fue Darío? ¿Después de quién gobernó él? La Biblia, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia, brinca de Nabucodonosor a Belsasar. Belsasar es el que miró la pintura, ¿verdad? La escritura en la pared. Y esa misma noche es cuando entra el rey Ciro de Persia. Y él conquista a los babilonios. La pregunta es, si Ciro la conquistó, ¿por qué Darío se quedó gobernándola? Bueno, porque Ciro tuvo que regresar. Recuerden, Ciro fue el que vino finalmente, conquista a los de Media, que eran los medos, eran los que tenían el poder en ese tiempo. Y Ciro conquista a los medos, y de ahí sale el Imperio Unido, ¿verdad? Los medos y los persas. Obviamente Ciro viene y conquista, pero la manera de Ciro era diferente de lo que hacían los asirios y los babilonios. Recuerdan, cuando Asiria conquistó Samaria, ¿qué hizo con ella? Se llevó a todos los que vivían ahí y se los dispersó lejísimos, y reemplazó la gente que vivía en Samaria con gente de otras naciones. Eso fue lo que él hizo. Cuando viene Nabucodonosor, toma a los judíos, y ¿qué hizo con ellos? También se los llevó. Lo único que él no hizo en Jerusalén, no la reemplazó con gente de otros lugares, dejó solamente a la gente pobre que había quedado ahí.
pero prácticamente se llevó toda la gente. Entonces la costumbre de los asirios y los babilonios era, llegas a un pueblo, los conquistas, tomas la gente y te la llevas. Ciro fue diferente. Ciro fue un rey que él dijo, bueno, yo voy a conquistar, pero les voy a dar las libertades de que ellos sigan adorando a sus dioses, de que sigan haciendo ciertas cosas, ¿verdad?, que ellos estaban haciendo. Él les vino a dar esas libertades. De hecho, él fue, ¿verdad? Isaías profetiza más de 200 años antes de que nazca Ciro. Isaías ya había profetizado que Ciro iba a dar el mandato para que el pueblo regresara. Ahora Ciro otra vez conquista Babilonia, pero él se va, tiene que atender negocios y en su lugar dejó a Darío. Por eso Darío es quien está gobernando. Y ese es Darío el primero, porque hubo dos Daríos. Hay Darío primero y hay Darío segundo. Y luego de ahí entonces viene el rey Asuero y luego el rey Artajerjes. Eso es lo que leemos en el libro de Esther, ¿verdad? Entonces aquí ustedes están empezando a poner en perspectiva que antes de esto, entonces, después de esto, es cuando están pasando los acontecimientos que leemos en Esther. Si lo pusiéramos por orden, pasó entonces primero Esdras, y durante el tiempo de Esdras, allí encontramos a Ageo y encontramos a Zacarías, porque todos regresaron, ¿verdad?, para la reconstrucción. Y después de ellos, entonces pasa la historia que leemos en Esther. Y después de la historia de Esther, viene entonces, o entre la historia de Esther, entre ese tiempo viene también ahora sí Nehemías. Porque ahorita lo que está reconstruyendo es la casa de Dios, el templo. Las paredes se reconstruyen más tarde, hasta que viene el tiempo de Nehemías. Entonces es el periodo de la historia, ¿verdad?, que quiero que entiendan dónde encaja esto. Entonces recuerden, segundo año del rey Darío, mes sexto. Ahora seguimos avanzando. ¿Qué es lo que contiene el libro de Ageo? Bueno, primeramente, Dios comienza a reprenderlos por la indiferencia religiosa. Y no solamente los reprende por su indiferencia religiosa, pero Dios lo viene a amonestar para que reconstruyan el templo. Primero que nada, ¿verdad?, la razón que Dios viene a atribuir indiferencia era más que nada porque había egoísmo de parte del pueblo. Estaban preocupados por ellos mismos. Y más que nada lo importante aquí es esto, el disgusto divino y esa parte, reanudar la obra. ¿Por qué está hablando ahí de reanudar la obra? Parece que ellos estaban así como dice usted, preocupados nomás por las cosas de ellos y no por las cosas de Dios. Y siempre decían que no había tiempo, que ahorita no es tiempo de hacer las cosas. Bueno, eso viene un poquito más adelante, ¿verdad? Déjame ser más específico en la pregunta, ¿por qué paró la obra? Aparte del egoísmo, ¿qué razón externa viene a provocar que la obra pare, que se detenga, la reconstrucción del templo? Había gente en oposición, ¿no? ¿Dónde leo eso? ¿En Esdras? En Esdras. Vamos para Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4, noten lo que es el versículo 1. Pues aquí es donde es importante, por eso les dije dónde se encuentra este libro y por eso mencioné Esdras. Si yo quiero saber por qué razón el templo se paró de reconstruir y ahora Dios quiere que vuelvan a reanudar la obra, Esdras me tiene que dar un poquito de historia, qué fue lo que pasó, por qué se paró de detener. Dice el versículo 1, Esdras capítulo 4, versículo 1, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. ¿Quiénes son los que les quieren ayudar a reconstruir? No son gente del pueblo de Dios. Recuerden, esta fue la gente que cuando vino este rey de Asiria, tomó a los israelitas, se los llevó y los reemplazó con gente de otros pueblos. Pero recuerden, venían fieras, según Reyes nos dice, venían fieras y se los comían y pasaban cosas y dijeron, consultaron sabios, es que ellos tenían su Dios, tienes que enseñarles, ¿verdad?, las costumbres de su Dios, les enseñan. Entonces ellos adoraban a sus dioses, pero adoraban también a Dios, pero son enemigos del pueblo de Judá. Y ellos miran que regresaron y también se quieren meter, nosotros queremos ayudar. Realmente no es para ayudar, ¿verdad?, que es para estorbar y para causar problemas. Obviamente Zorobabel y Jesúa, versículo 3, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron,
no nos conviene edificar con vosotros casa de Jehová nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó Ciro, rey de Persia. Recuerden, Ciro dio la orden. En el primer reinado, en el primer año del reinado de Ciro, se da esa orden. Entonces, el primer año del reinado de Ciro al segundo año del reinado de Darío, han pasado ya un par de años. La obra había comenzado y paró. Y aquí estamos entendiendo por qué. Versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Ahí viene lo externo. Los enemigos están comenzando a intimidarlos para que ellos no sigan esa obra de reconstrucción. Versículo 5. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Pura batalla, ¿verdad? Con esta gente, con los enemigos. Y versículo 6, y en el reinado de Asuero, bueno, no voy a leer el versículo 6, porque del versículo 6 al versículo 23 aquí está explicando cosas. Aquí mete algo diferente, ¿verdad? No es cronológico. En el versículo 5, cuando llegamos al versículo 6, según lo que yo estudié, ¿verdad? No es algo que es cronológico, aquí es algo, información que él viene a insertar ahí. Entonces vamos a brincar del versículo 5 al versículo 24, porque es lo que va conectado y va cronológico. Versículo 24, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Ahí está, ¿verdad? ¿En qué momento vino a quedar suspendida y hasta cuándo? ¿Qué fue lo que hizo que la obra quedara suspendida hasta el año segundo de Darío, rey de Persia? Que todavía no llegaba Ageo. Entonces, Ageo, el propósito principal por el cual Dios lo manda a aquellos que han regresado del cautiverio es para que, yo sé que los atemorizaron, yo sé que sobornaron gente y yo sé que escribieron cartas para detener la obra, pero ahora es tiempo de volverla a reedificar. Ya basta de ser indiferentes, ya basta de estar viviendo egoístamente. Entonces el propósito de Ageo es reavivar esa obra, ¿verdad? Es lo más importante de este libro que tenemos que entender. Su propósito, ¿verdad? Entonces fue esto. Ya de ahí, obviamente, en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 5 específicamente, Dios está hablando. Sí, Ageo, a ti te mando para que tú avives el fuego en el pueblo, para que ellos vuelvan a restaurar la obra. Pero ya en el versículo 1 al 5 Dios es más específico. Yo voy a estar con Zorobabel. Zorobabel es al quien yo he ungido, es a quien yo he elegido, y Zorobabel va a cumplir esta obra. Y la razón que la va a cumplir es porque yo estoy con él. Eso es lo que dice del versículo 1 al 5. Y ya del versículo 2 al 9, aquí Dios viene a exaltar. Y algo que dice ahí maravilloso. Dice, la gloria de este templo va a ser una gloria mayor que la del templo anterior. ¿Cuál era el templo anterior? ¿Quién lo había construido? No, Salomón lo había construido. Eso es algo notable que tenemos que entender aquí. Cómo es curioso esto, ¿verdad? Que Dios está diciendo, la gloria de este templo va a ser una gloria mayor que la del templo que había construido Salomón. Y ya con eso, ¿verdad? Entonces Dios ahora aquí empieza a mirar hacia el futuro. Y hace Dios ciertas condiciones, ciertas bendiciones que Él quiere darle al pueblo. Recuerde, ¿con quién está hablando? Con la generación que regresó. La generación que regresó cautiva. Con ellos está hablando. Y lo que les dice yo a ustedes que han regresado, yo los quiero bendecir. Pero estas bendiciones van a ser condicionales en que ustedes renueven su corazón. Que ustedes completamente tengan toda la devoción y que ustedes se acerquen a mí. Esa es la condición que yo pongo. Yo los quiero bendecir, yo los quiero prosperar, yo voy a estar con ustedes. La única condición que yo pongo, que el corazón de ustedes esté 100% inclinado a mí. Y lo último, ¿verdad? Con lo que termina este libro son solamente 2 capítulos. El libro de Ageo solamente tiene 2 capítulos. Y el segundo capítulo, ya la última parte, los últimos 3 versículos, si los leen, pues ahí está hablando cómo Dios está renovando la promesa de salvación, lo mismo que ha venido haciendo con los demás profetas, y termina exaltando a Zorobabel. De Zorobabel, nomás lo que leemos en Esdras no es lo único que encontramos. Aquí en Ageo nos venimos a dar cuenta qué tan importante
y qué tan en alta estima Dios tenía a Zorobabel. ¿Verdad? Dios tenía a este hombre en una muy alta estima y mucho, ¿verdad?, que prometió Dios para él. Entonces este es el periodo. Ageo, dentro ya de aquellos, ya han pasado los 70 años de cautiverio. La primera generación que estuvo fuera ya han regresado y ya han comenzado a reconstruir el templo. Había parado por un tiempo por causas externas y Ageo viene a reavivar el fuego para que se vuelva a reconstruir. ¿Ok? ¿Listos para quién sigue ahora? Zacarías. ¿Qué les dije que recordaron aquí? ¿En qué tiempo ministró Ageo? En la reconstrucción. ¿Específicamente en qué año? Año y medio después de... ¿Año y medio? Segundo año, sexto mes. A los 6 meses del segundo año, sexto mes del segundo año del reinado de Darío. ¿Ok? Esa fecha es importante. Ahora viene Zacarías. El nombre Zacarías significa Jehová recuerda. ¿Qué recuerda Jehová? Todo. Recuerda sus promesas, pero Jehová también recuerda el pueblo, recuerda sus pecados, recuerda su rebeldía. Todo, ¿verdad? Entonces Dios tiene memoria de todo. Zacarías, obviamente, como ya lo mencionamos, es contemporáneo con Ageo. Al igual que Jeremías y Ezequiel, Zacarías es otro sacerdote. Recuerdan, aquí fue donde el hermano Castillo le andaba cambiando el nombre al papá del papá de Jeremías. ¿Se acuerdan que digo que el que hacías, dijo usted, ¿verdad, hermano? Pero era Hilcías, ¿verdad? Hilcías se llamaba el papá de Jeremías. Hilcías fue el sacerdote que cuando están limpiando el templo en el reinado de Josías, Hilcías encuentra el libro de la ley ahí en la casa de Jehová. Entonces Jeremías fue hijo de Hilcías. Ezequiel también fue un hijo de un sacerdote. Y otro profeta que también fue hijo de sacerdote, pues es Zacarías. 3 profetas. 2 mayores, dos profetas mayores y un profeta menor fueron hijos de sacerdote. ¿En qué tiempo? Ya no voy a leer esos textos porque son los que acabamos de leer ahorita, ¿verdad? Solamente confirman que Ageo y Zacarías fueron contemporáneos, que Ageo y Zacarías vinieron a profetizar. Ahora, en el año 520 a 518, pues dijimos 520, ¿verdad? También 18 de Ageo, en el segundo año del reinado de Darío. Pero ahora aquí quiero que pongan atención porque no es exactamente al mismo tiempo. Y aquí me van a sacar las cuentas ustedes. Vamos a Zacarías capítulo 1 y el versículo 1. Zacarías capítulo 1 y versículo 1. Si ya lo tienen, dice ahí. Noten. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Ahí habla del enojo de Jehová y por qué se había enojado él y todo. ¿Cuánta diferencia de tiempo hay entre dos que Lili? 2 meses, ¿verdad? Porque si Ageo fue en el 6º mes del segundo año y Zacarías fue en el 8º mes del segundo año, son solamente unos 2 meses de diferencia entre ellos. Recuerden, bien contemporáneos. Ahí sí podemos decir con más exactitud qué tanta diferencia había entre el uno y el otro. Obviamente vamos a entender las condiciones son las mismas. Están profetizando a la primera generación que ha regresado, que han estado en el cautiverio. Y lo primero que Zacarías comienza a hablarle al pueblo específicamente y al pueblo en general, les viene a hacer un llamado al arrepentimiento. Ahora, de entre todos los libros de los profetas menores, son 12 profetas menores. De los 12 libros de los profetas menores, el más difícil de entender es este. Este es el más difícil de entender. ¿Por qué? Porque este libro tiene 8 visiones. Y esas 8 visiones, si no tenemos cuidado en entenderlas en su contexto, el propósito de Dios, muchas profecías de Zacarías, la gente en las denominaciones agarran textos de ahí, los malaplican y de donde salen muchas ideas del premilenialismo, posmilenialismo y todo eso, porque no se entiende, ¿verdad? Muchas veces el contexto bajo el cual las profecías se han dado. Ahora, algo importante también reconocer es que muchas explicaciones Dios se las da, ¿verdad? Noten que aquí pusimos esto, son 8 visiones y ¿qué? Y su interpretación. Porque cada vez que Zacarías miraba algo,
Por ejemplo, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 7, ahí está la primera visión. Y lo que él está mirando en esa visión, según el versículo 8, vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, al cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Y luego ustedes van a mirar que él tiene esta visión. Y entonces viene Zacarías y él hace la pregunta, bueno, ¿qué significa esto? Y el ángel le explicaba, ¿verdad?, qué significaba esa visión. Luego seguimos avanzando y abajo en el capítulo 1 y en el versículo 18, alza sus ojos y él mira 4 cuernos. Y ahí están representando, ¿verdad?, diferentes naciones. Y Dios habla, ¿verdad?, lo que va a pasar. Ahí están los 4 cuernos y luego mira 4 carpinteros. Y lo que Dios está hablando, bueno, primero fueron las naciones que dispersaron a Judá. Los segundos son aquellos que vienen a castigar esas naciones. Entonces, Dios viene dando las explicaciones acá en esas visiones. Y todas esas visiones son 8. Y van a comenzar en el capítulo 1, versículo 7. Y acaban en el capítulo 6, versículo 8. Y ya en el versículo 9 al 15 hay una coronación simbólica. Y aquí aparece un sacerdote, el sacerdote Josué. Y no fue un ser ficticio. Josué fue sacerdote en el tiempo cuando Zorobabel está reconstruyendo el templo. Él era el sacerdote en ese tiempo. Incluso, ¿verdad?, Zacarías tuvo una visión donde está Satanás y está Josué vestido con ropas viles. Y dice que Satanás estaba ahí para atacarlo, ¿verdad?, para condenarlo. Y dice que Jehová le dijo a Satanás, Jehová te reprenda. Y ahí es donde me quedo yo, ¿cómo está eso? ¿Cómo que Jehová le dijo a Satanás, Jehová te reprenda? Es interesante, ¿verdad? Ahí en Zacarías. Se lo dejo de tarea si no lo encuentra. No pregunte, dice Wesley. No pregunte. ¿Lo dejamos de tarea? Sí, vamos a dejar eso de tarea. Gracias, hermano. Ya me dio buena idea para la tarea. Va a encontrar el texto donde dice en Zacarías, Jehová le dijo a Satanás, Jehová te reprenda. Pobrecita, ¿verdad? Maribel acá está jalando el pelo también. Es que no lo puede jalar a usted, hermano, tiene que jalar ella misma. Bueno, y me van a decir qué significa eso de que Jehová le dijo a Satanás, Jehová te reprenda. Está la tarea. Gracias. Apúntala, Wesley, por favor. Bueno, ahí está la coronación simbólica de Josué. Y fíjense, algo importante de esa coronación simbólica es que ahí entonces Dios comienza a mirar hacia el futuro. Y mientras que Josué, un sacerdote literal de ese tiempo, está siendo coronado con esa corona especial, lo que Dios tiene en mira realmente es a Jesucristo. Y yo les animo que analicen esa coronación, ¿verdad?, simbólica de Josué, del versículo 9 al 15, porque ahí ustedes pueden mirar hacia el futuro. Y está hablando de Jesucristo. Entonces, Zacarías, ya ven que hablamos de Isaías normalmente como el profecía mesiánico, pero Zacarías es otro profeta que tiene bastantísimos. Entre los profetas menores, Zacarías es el profeta que más profetiza acerca de Jesucristo. 14 capítulos tiene Jeremías. Bueno, en la tercera parte, capítulo 7, ahí del capítulo 7, versículo 1 al capítulo 8, versículo 23, el pueblo viene y hace una pregunta. Y ellos dicen, Señor, ¿vamos a seguir ayunando? La pregunta de ellos era la práctica del ayuno, ¿verdad? Si ellos si la habrían de seguir practicando. Y en esa pregunta, ¿verdad?, que ellos tienen acerca del ayuno, Dios prácticamente lo que les contesta, miren, el ayuno es importante. Pero ¿de qué les sirve un ayuno si ustedes no viven una vida de obediencia? Me hace recordar a mí algo parecido a lo que Samuel le dijo a Saúl. ¿Recuerdan Saúl cuando Samuel lo cuestiona? ¿Qué son estos animales? Que recuerden que no te mandó Dios a destruir todo. Entonces, ¿qué es estos animales que yo escucho? Y Saúl responde para quererse justificar. Dice, es que el pueblo los tomó para sacrificárselos a tu Dios. Y le hace una pregunta a Samuel. ¿Se complace Dios, se complace Jehová tanto en los sacrificios de animales como en que se cumpla su voluntad? Ciertamente el cumplir la obediencia, ¿verdad?, es mejor que los muchos sacrificios. Es algo similar a lo que Dios responde. El pueblo tiene una pregunta acerca del ayuno, pero lo que Dios les dice, bueno, el ayuno es solamente bueno siempre y cuando haya obediencia
Y si ustedes me son obedientes y practican el ayuno, entonces yo los voy a bendecir. Pero en sí el ayuno por sí solo, sin obediencia, no va a tener ningún beneficio. Eso es lo que van a estar haciendo solamente para ustedes. Entonces eso me viene a decir a mí que es algo que todavía aplica. Sin importar lo que yo haga, cualquier sacrificio para el Señor, si yo no llevo una vida de obediencia delante de Dios, a mí de nada me sirve lo que yo haga. De nada me va a servir si no estoy viviendo una vida obediente delante de Dios. Es el mismo mensaje que Dios le está dando aquí por medio de Zacarías. Obviamente, ¿verdad? Ya después, recuerden, ya es un pueblo que ha regresado. Y entonces Dios ahora por medio de Zacarías está hablando acerca del juicio que va a venir sobre las naciones y una restauración completa del pueblo de Dios. ¿Por qué habla de restauración si está reconstruyendo el templo? ¿Por qué hablar de restauración si el templo está siendo reconstruido? Hay un doble significado. Hay uno literal y uno espiritual. ¿Será porque venían contaminados de donde estaban? En el sentido de adorar ídolos. Bueno, en el sentido espiritual tiene que haber una restauración espiritual, ¿verdad? Pero literal también tiene que haber una restauración. ¿De qué está hablando? Porque está destruido todo, ¿no? Todo está destruido. Recuerden, lo único que están reconstruyendo ahorita, ¿qué es? La casa. Los muros, todo está destruido todavía, eso no se ha reconstruido. De hecho, él está diciendo, no hay muros ahorita, pero yo voy a hacer el muro de ustedes. Por eso es que lo está llamando a ellos al arrepentimiento, que no practiquen solamente un ayuno, sino un ayuno con obediencia. Porque Dios todo esto lo está diciendo, ¿verdad? Si ustedes todo esto hacen, aunque no hay muros ahorita, yo voy a hacer el muro de ustedes. Pero todavía promete, ¿verdad? Va a ser restaurado todo. Ajá. Y va a haber protección de Dios, ¿verdad? Aunque no haya muro, hay protección todavía de parte de Dios. El muro va a venir más adelante. Porque recuerden, Esdras está en el tiempo de la reconstrucción del templo. Quien viene a reconstruir los muros, ¿quién fue? Nehemías. Es el tiempo de Nehemías. Y ahí tiene que haber otro profeta, ¿verdad? Tiene que haber un último profeta, que es el último que queda. Bueno, ya lo último que termina este libro, ¿verdad? Hay unas ciertas alegorías, ¿verdad? Ciertos mensajes que hay ahí acerca de los pastores buenos y pastores insensatos, aquellos que están dirigiendo al pueblo de Dios. Porque aquí, ¿verdad? Miramos que empieza, obviamente como entre todo, llegaron algunos que venían completamente con su devoción para Dios, pero venían también algunos, ¿verdad?, que no traían esa misma devoción, entre ellos los líderes, y Dios también llama la atención de los líderes. Y ya lo último que habla, ¿verdad?, el futuro del pueblo de Jehová, otra vez el juicio de Dios para filtrarlos y refinarlos. Es decir, ustedes ya están aquí, pero aunque ya están de regreso aquí a la ciudad de Jerusalén, yo todavía tengo lo que dijo Juan, los tengo que filtrar, los tengo que refinar, tiene que haber un reavivamiento espiritual para que haya una entrega total realmente a mi nombre. Y con eso termina el libro, ¿verdad? Pero en pocas, de una manera resumida, sé que es un resumen muy corto, ¿verdad? Porque son 14 capítulos, pero hay mucho que aprender en este libro de Zacarías. Lo que sí les digo, cuando lo estudien ustedes en su estudio personal, tengan cuidado con esas visiones, porque sí, algunas de ellas sí están difíciles de entender, pero en sí este es el mensaje clave, ¿verdad?, que vamos a encontrar aquí. Y si entienden en qué tiempo se escribió, cuáles fueron las condiciones, les va a ayudar mucho a poder interpretar correctamente este libro. Y esa era parte del propósito de esta clase, ¿verdad?, mostrarles dónde cada profeta encaja en la historia. Queda el último. ¿Quién es el último? Malaquías. Malaquías es un nombre bien bonito, ¿verdad? El nombre de Malaquías literalmente quiere decir mi mensajero. Y algo importante que notar, hermanos, que Malaquías es el último mensajero de Dios en el Antiguo Testamento. Ahí se va a cerrar la profecía. Y queda cerrada por 400 años hasta la llegada del Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesucristo. Dios enviando a Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. Pero de ahí va a haber un periodo de 400 años de silencio. Malaquías es la omega, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Si Moisés es el alfa, el primero que viene a escribir, Malaquías es el último que escribe. ¿En qué tiempo escribe él? Él ya viene más tarde. Él ya viene en el año 445, 432. Noten aquí, esta parte es importante. Los exiliados, de los que habían regresado, ya han estado en Jerusalén por un poco más de 100 años. Aquí estamos hablando ya de una generación completamente diferente. Y hermanos, ustedes saben
que de una generación a la otra puede haber mucho cambio. Puede haber mucho cambio. Y entonces Dios va a cerrar la cortina del Antiguo Testamento con Malaquías. Y aquí es donde es importante entender, bueno, nosotros recordamos cómo había regresado esta gente, ¿verdad? Y ahora la pregunta es, ¿cómo ha sido la vida de ellos? ¿Han aprendido su lección? ¿Han aprendido de esos 70 años del cautiverio? Y entonces abrimos el libro de Malaquías. Y lo primero que empezamos a leer, ¿contra quién está hablando Dios? Contra los sacerdotes infieles. Los líderes del pueblo, los líderes espirituales del pueblo están pervertidos. Han pasado 100 años y Zacarías le está hablando a una gente que, para empezar, comenzando de los líderes, son infieles a Dios. La pregunta, ¿en qué sentido estaban siendo ellos infieles? ¿Alguien recuerda? Porque ya estaban ofreciendo Lo que caiga, ¿verdad? Ya no hay de analizar bien el sacrificio. Es un cordero de 1 año, sin mancha, sin nada. Ellos estaban aceptando cualquier cosa que el pueblo trajera, lo estaban aceptando. ¿Estaremos en condiciones similares hoy en día? Líderes de la iglesia son como estos sacerdotes infieles que saben bien que miembros de la iglesia están viviendo vidas pecaminosas, que probablemente andan mal moralmente, y callados, nadie dice nada. Se acepta, ¿verdad?, una adoración a Dios, la cual sabemos que es una oración que tiene estorbo, porque hay pecado que está estorbando ahí esa adoración. Eso es lo que está pasando, hermanos. 100 años, apenas han regresado. Estamos hablando probablemente, obviamente ya los que habían llegado han muerto y es una generación nueva, pero apenas 100 años ha tomado y ahora ya hasta los líderes están pervertidos. Y otra vez tiene que venir un profeta de Dios y primero que nada empezar con los líderes que están haciendo cosas que no son correctas delante de Dios. Eso nos viene a decir, ¿verdad?, qué tan rápido puede cambiar las personas y cómo cada generación es necesario que pase sus propias pruebas para que desarrolle su propia fe. Y luego hay otro problema más grande. Eso es lo que está pasando con los sacerdotes. Y en el capítulo 2, versículo 10 al versículo 16, Dios viene a condenar el divorcio. Y la razón que Él viene a condenar el divorcio, ¿saben lo que estaba haciendo este pueblo? Los judíos que estaban ahí estaban divorciando a sus esposas judías para ir a casarse con mujeres de entre las naciones. Esa es la única razón. Estaban dejando a sus esposas que servían al mismo Dios, Jehová de ellos, para ir a casarse con mujeres de dioses extraños, que los iban a empezar a arrastrar hacia la idolatría. Y eso es lo que está pasando aquí. Y por esa razón, ¿verdad?, entonces que viene Malaquías condenando a los sacerdotes infieles, condenando, ¿verdad?, las prácticas del pueblo de Dios que están practicando el divorcio. De hecho, ahí dice el texto ahí, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque no estaban siendo leales, ¿verdad?, para con sus esposas. Estaban divorciándolos simple y sencillamente porque querían casarse con mujeres de otras naciones. Y luego miramos aquí también, ya en el versículo 17, ahí mismo en el capítulo 2, aquí ya viene a hablar acerca del día del Señor. El día del Señor, pues obviamente cuando venga Jesucristo, ¿verdad? Pero la condenación, y aquí, ¿verdad?, más que nada una condenación a todo el pueblo en general, porque todo el mundo está siendo indiferente. Si los sacerdotes estaban aceptando sacrificios que no eran correctos, ¿cómo estaba el pueblo? ¿Que no recuerdan cuando Dios le dice, eso que tú le das a mí, lo que me traes, ve y llévaselo a tu príncipe a ver si él lo acepta? Pero a mí me traes lo que tú sabes bien que tu príncipe no aceptaría. Ustedes me llaman Señor, hacen bien, ¿verdad?, porque lo soy, pero si soy Señor y si soy todo lo que ustedes me llaman, entonces ¿por qué están haciendo estas injusticias para conmigo? El pueblo estaba siendo muy injusto para con Dios. Y entonces ahí está condenando, ¿verdad?, esa indiferencia que ellos tenían hacia las cosas de Dios. Muchas veces la iglesia hoy en día hace lo mismo. Ponemos todo el interés en nuestro trabajo, en nuestra familia, en el mundo, asuntos en el mundo, y en lo de Dios es a lo que menos le damos prioridad. Pero lo que le damos al trabajo y lo que le damos al gobierno y lo que le damos a la familia, no se los daríamos a ellos. Lo que le damos a Dios no se los daríamos a ellos. Y sin querer, nosotros estamos siendo también teniendo esa misma actitud, que a veces a Dios le damos lo que nos sobra, no estamos dando lo mejor. Entonces no es una actitud nueva, es una actitud que en cada generación se está repitiendo. Y termina este libro, ¿verdad? Realmente mi resumen de este libro de Malaquías, cuando yo lo leo, porque son solamente 3 capítulos, el libro de Malaquías, solamente 3 capítulos, o 4, ¿verdad? 4, sí, hasta el capítulo, versículo 10.
En esos 4 capítulos, ahí en Malaquías, el mensaje que yo puedo encontrar es esto. La disciplina de Dios va a ser eterna en su palabra. Siempre. Porque aquí otra vez está trayendo disciplina a un pueblo que 100 años apenas tienen que han regresado, se han vuelto otra vez a ir por un lado, ¿verdad? Están comenzando otra vez a ser desobedientes a la palabra de Dios. Tiene que venir la disciplina de Dios. Entonces, algo que aprendemos, ¿verdad? Que todo el tiempo que haya seres humanos aquí en la tierra, por medio de su palabra, Dios va a tener que estar constantemente disciplinándonos. Cada familia, cada generación tiene que sufrir sus propias pruebas, sus propias tribulaciones, porque son las pruebas, las tribulaciones lo que viene a moldearlo a uno para tener un carácter, una humildad delante de Dios y poder servirlo realmente como es. Hermano Castillo. Y aquí volvemos a encontrar también en este libro que Dios dice que en otras partes hay naciones que le ofrecen incienso y ofrenda limpia. En otras naciones, o sea que hay otros pueblos que sí temen a Él. Y el pueblo que es de Él no le teme. Y ese es un problema grande, ¿verdad? Porque cuando ellos son el pueblo que han sido el especial tesoro de Dios, y de hecho entre los profetas, ¿verdad? También hay una parábola de la vid, ¿verdad? Que él fue y plantó y la trajo y la puso, hizo una viña y todo. Dice, pero me dio fruto silvestre. Es lo mismo, ¿verdad? Que se había dejado allá entre el monte, me hubiera dado ese mismo fruto. Entonces, ¿qué diferencia hizo? Y es lo que miramos entre este pueblo, que, cierto, hermano, tiene razón. Dios está diciendo, yo soy Dios desde donde nace el sol hasta donde se pone, y mi nombre, ¿verdad?, es alabado por donde quiera. Y ustedes, fíjense lo que están haciendo, que son el pueblo, que son escogido. Y hermanos, eso pasa a veces también dentro de la iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor, y queramos o no, a veces tomamos la misma actitud que tenía el judío. Nosotros somos hijos de Abraham. Y hacemos lo malo. Y nosotros decimos, nosotros somos la iglesia de Cristo, y con orgullo lo decimos. Pero sin embargo, los frutos que llevamos a veces son los frutos de la gente que no es de la iglesia de Cristo. ¿Cómo está eso, verdad? Por eso vuelvo a repetir, el mensaje de este libro realmente nos muestra que esa disciplina de Dios es necesaria, ¿verdad? Eternamente, a través de la palabra de Dios, para que uno se despierte y uno entienda lo que estamos haciendo mal. Y bueno, pues con esto culmina. Entonces Malaquías, recuerden, ya es una persona que ya vino 100 años, un poquito más de 100 años después de que ya han regresado del cautiverio. Él culmina, se cierra la cortina de la profecía y no se vuelve a abrir hasta el Nuevo Testamento. Y ahí quedan los 400 años. Si quieren estudiar sobre los 400 años de silencio, les recomiendo mucho leer historia. A veces los libros, ¿verdad?, de Primera y Segunda de Macabeos, yo sé que no son libros, ¿cómo se llama? Aprobados, ¿verdad?, por Dios, pero como fuente de historia son buenos libros. Y ahí tiene mucho la historia, obviamente, sobre Juan Macabeo, Judas, ¿verdad?, todos ellos, Jonatán. Y es una buena historia que leer. Les aconsejo leer los libros de Flavio Josefo. Flavio Josefo tiene una muy buena recolección de mucho de la historia que pasa en ese tiempo. Y también, obviamente, podemos ir a lo secular. La historia del reino de los persas, del reino de los griegos, ¿verdad? Todo eso es bueno leerlo también. Pero en sí, ¿verdad?, desde la perspectiva religiosa, podemos aprender muchas cosas. Recuerden, aquí sí se mencionan sinagogas, ¿verdad?, por ejemplo, en el libro de los Salmos. Porque recuerden, ya para el tiempo de los persas es cuando comienzan a construirse las sinagogas, que era donde se leía la ley, para toda la gente que estaba dispersada, que no podían ir hasta Jerusalén. Y ahí es en el tiempo de los persas, si más no recuerdo, es cuando las sinagogas comienzan a construirse en todos los lugares donde hay judíos. Por eso Pablo, cuando iba predicaba, siempre buscaba una sinagoga, ¿verdad? Durante ese tiempo más o menos es que vino a ser escrito. Entre ese tiempo, en los 400 años de silencio, es donde nacen los fariseos, saduceos, ¿verdad?, todas estas personas. Entonces, si queremos aprender esa historia, sí es bueno hacer un estudio de esos 400 años de silencio. Yo no se los voy a dar, ¿verdad? Eso lo pueden hacer ustedes les puedo recomendar material. Ya lo único que yo voy a hacer ya para terminar va a ser el Nuevo Testamento. Primero vamos a mirar los Evangelios, ¿verdad?, que es la biografía sobre Jesucristo, obviamente. Luego vamos a mirar el libro de los Hechos, una historia rápidamente, ¿verdad?, la historia que contiene. Las cartas paulinas de una manera general y resumida. Cartas generales y solamente de manera general Apocalipsis, ¿verdad?, que es el libro de profecía. Y ya con eso terminamos. Y listos para el examen. ¿Cuándo quieren el examen? ¿La próxima semana o después de esto? Winter break. ¿Cómo que winter break? Aquí no hay winter break, ¿verdad?
En enero. No. El 28 de diciembre. Mejor ya, porque si no va a ser más largo el Va a ser más largo, ¿eh? Bueno. Tampoco va a incluir. Es que lo hacen No, el Nuevo ahí Testamento no. citan. Pero el antiguo sí. Sí. ¿Cómo? ¿Más libros? ¿Quieren más libros? En el, Normal libro. No te va a preguntar Sí, pero no voy a contar de todos. en el examen va a haber preguntas sobre el Nuevo Testamento. No, pero no, Ah, no. no, entonces hasta el año que entra. ¿Cómo que hasta el año que entra? La prueba. No. Vénganse preparados la próxima semana por si de repente me pega la loquera y les doy el examen. Eso no es justicia de Dios. El Bueno. 28. Eso no es justicia. El 14 yo no voy a estar aquí. El 14 voy a estar predicando en Reynosa, ¿verdad? Entonces tenemos la próxima semana y creo que la semana después y ya de ahí pues no voy a estar yo. Entonces pónganse preparados porque puede ser esta semana que viene o la semana después el examen, así es de que estudien. ¿Ah? La semana después del examen. La semana después del examen. Después de que vengas. ¿Qué tiene? 21, puede ser el 21. Dijiste la semana después del examen. ¿Por qué lo quieren puchar? Para estudiar más. ¿Qué dirán? ¿Qué estudiosos me salieron? No, es que tengo 5 exámenes entre this week and next week. En like 2 projects. Entonces vamos a tener 6. Bueno, entonces en 2 semanas voy a acabar el Nuevo Testamento. Y el 21 les voy a dar el examen. Pero nadie se puede ir para ninguna parte, así es que aquí los quiero mirar a todos, ¿verdad? El 21 les doy examen. Se vale... Se lo da antes. Ey, la hermana, ¿quién no quiere antes? ¿Usted lo quiere antes, hermana? ¿Que yo? Ajá. ¿El examen lo quiere solita antes o...? No. Ok, está bueno. Bueno, entonces todos juntos, ¿verdad? Todos juntos el 21. Y revueltos.